nacionales. Así que si gustas arrancar Ya, tú, perfecto. luego Ramiro, Javier y yo cierro. Claro que sí, doctor Fidel Márquez, como me eleva, oiga, sin lugar a dudas, y esto para ir hilvanando un poquito, ¿no? Hace un momento hablábamos con el doctor Fernando Santos Alvito, obviamente estábamos enfocados en el tema hidrocarburífero, ¿no? Pero derivación de este conflicto entre Rusia y Ucrania va trayendo ya consecuencias, ¿no? Y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas ya levantaba esta voz de alerta en lo que tiene que ver con la posibilidad de que se extiendan las carencias, de que haya problemática en el tema de la alimentación a nivel mundial. O sea, no es un tema que básicamente se va a quedar encasillado en los dos países y ni siquiera solo en el continente europeo, sino que se extienda y como siempre las naciones latinoamericanas, las del sudeste asiático y las africanas van a ser las que reciban el coletazo más fuerte. ¿Cómo se ve desde la academia este tema, desde la orilla del análisis, doctor Fidel Márquez? Sí, a ver, Alberto, saludos a Ramiro, que lo logro distinguir allá, un poco escondidito en una esquina. Ahí. Saludos, Vicente, un gran abrazo. Y al elegante de las cámaras, don Javier Segarra. Sí, ¿Cómo le va? Buenos días a todos. Buenos días. Alberto, es interesante esa pregunta porque inicialmente se dio una subida en los precios de muchos alimentos por el conflicto, pero se está viendo en los últimos días que determinados productos agrícolas han empezado a estabilizar precios, como es el caso de la soja, del maíz, que de una u otra manera parece que en otros lugares empezaron, y el trigo también, empezaron a producir y a tener determinado impacto en este sentido, y estamos viendo ahora un reacomodo de precios a nivel internacional. Entonces, yo creo que por ahí habría que ver cómo se termina de hacer este nuevo juego geoeconómico, porque ya la geopolítica la tenemos claro, ¿no? De dónde están las discrepancias, y habría que esperar cómo termina después de esta invasión rusa a Ucrania, cómo termina todo y cuáles las nuevas posiciones geopolíticas y cómo se dan los procesos de relocalización regional que se venían previendo antes del conflicto ruso-ucraniano. En este reposicionamiento geoeconómico y geopolítico, economista Vicente Albornoz, salen bastante complicados nuestros productores y exportadores, ¿no? Acá en el caso de los empresarios costeños, vemos que quienes producen y exportan banano y camarón están afectados, pero allá tenemos la complicación en nuestra serranía con uno de los con las flores y con otros productos que también se dan allá. ¿Cómo analiza aquello? A ver, para los exportadores privados de banano, camarón, flores, básicamente esos son los tres más golpeados. En un distante cuarto puesto me parece que está el café, pero los tres más golpeados son los que nombré yo. Para ellos es un tema complicado. Están perdiendo no el mercado más importante, pero sí un mercado relevante, ¿no? Que es la suma del mercado ruso y el mercado ucraniano. Ahí hay que confiar en una de las grandes fuerzas que logran hacer que este mundo siga girando, que es la creatividad empresarial. Ahí yo tengo mucha confianza en que nuestros empresarios sabrán salir adelante encontrando nuevos mercados o encontrando la manera de vender a alguien que no compraba antes esos productos. Yo realmente tengo mucha confianza en esos héroes de la producción que son nuestros empresarios. Pero lo curioso es que al Ecuador en su totalidad, si sumamos sector público y privado y sumamos a lo ya nombrado el petróleo, con el importante aumento del precio del petróleo, al final es curioso, pero en neto el país sale ganando, ¿no? El país sale ganando porque un aumento del precio del petróleo tan fuerte más que hace contrapeso, más que contrarresta la pérdida que tenemos en banano, camarón y flores.
como les decía, y la pérdida que tendremos porque ciertos productos alimenticios van a subir de precio. A pesar de eso, el Ecuador sale ganando, porque al final el petróleo, nos guste o no nos guste, es nuestro principal producto y es un producto que cuando se duplica el precio, créanme que al Ecuador le cae eso de perlas. No, no es lo ideal, uno siempre sueña en un Ecuador que no sea tan dependiente del petróleo, un Ecuador que no sea tan dependiente de algo tan volátil, pero en la práctica nos conviene esto, a pesar de lo horrible, de lo feo que es la guerra, nos acaba conveniendo. Y por eso, fíjense ustedes, en noviembre del año pasado el Banco Central hizo una estimación de lo que íbamos a crecer en este año 2022 y creo que era 2,55. Acaban de revisar, tomando en cuenta Ucrania, petróleo, flores y camarón, todo eso, y concluyeron que vamos a crecer un poquito más, vamos a crecer al 2,8. Entonces, eso refleja, no es que sea un cambio espectacular, pero es un cambio, y vamos, hay un poquito más de optimismo en el crecimiento económico en este momento. Claro, son las estimaciones que justamente se van dando. 9:21. Vamos a ir con Javier Segarra, vamos a ir con Javier. Por favor, Javier, que tiene otras inquietudes. Este es un panel muy importante, ¿no? Con dos analistas de primera, Vicente Albornoz, que nos atiende desde la capital de la República, y el doctor Fidel Márquez, que está acá en Guayaquil. Adelante, Javier. Gracias, Alberto, y buenos días nuevamente, tanto al economista Vicente Albornoz como al doctor Fidel Márquez. Un gusto conversar con ustedes. La pregunta es, ese ingreso del petróleo que tenemos afortunadamente a un precio bastante bueno, ese ingreso, ¿a dónde debería ir? ¿A fortalecer la reserva monetaria o a inyectarlo en la economía para que ésta genere mejor actividad en cuanto a ese motor económico que requiere el economista Vicente Albornoz? Bueno, a ver, primero, no es tanto lo que nos llega, y segundo, creo que algún día deberíamos aprender que el dinero que viene del petróleo es algo tremendamente volátil, tremendamente impredecible, y que hoy día está abundante, hoy día hay bastante platita ahí, pero yo qué sé, para mayo puede ser que se desplome, como puede ser que se dispare al doble, y para agosto puede ser que esté otra vez en valores negativos, o puede ser que esté en los mismos que ahora. Entonces hay que ser muy cuidadoso en cómo me voy a gastar plata que todavía no tengo, ¿no? Usando una famosa fábula rusa. Hay la fábula de la lechera, pues, que es originalmente rusa, de la lecherita que lleva la leche en un canto y va pensando lo que va a hacer cuando venda la leche, y ya se ve vestida de hermosos vestidos porque va a tener va a vender la leche y se le rompe el cántaro de leche y todo es una tragedia. Entonces, primero tengamos la plata y después pensemos cómo actuar. Y segundo, no hay que olvidarse que tenemos un presupuesto del Estado que tiene hueco, que es deficitario, y por lo tanto lo que va a hacer los ingresos de estos adicionales por petróleo es achicar el hueco, ¿ah? Por cierto, no todo se va a achicar el hueco, una parte por ley se va a gobiernos seccionales y a universidades públicas, pero el resto lo que va a hacer es achicar el hueco, y lo que vamos a tener es que vamos a tener que endeudarnos menos de lo que estaba previsto que nos endeudemos. Entonces, no es que podemos decir, no, pues ahora como tenemos una fortuna vamos a construirnos otro Yachay, otra refinería del Pacífico. No estamos en esas. En la práctica, esa plata va a ir a achicar el hueco, va a ir a achicar la deuda adicional que por suerte no vamos a tener que tomar. Lo mismo se lo quiero consultar al doctor Fidel Márquez, pero aparte de eso, doctor Márquez, sí quisiera saber esta situación tensa entre el Ejecutivo y el Legislativo, y el negar y archivar este proyecto de ley de inversiones es un problema para el gobierno desde el punto de vista de crear de traer esta inversión y generar empleo. Pero si empezamos por lo del petróleo, esa plata, ¿dónde debe ir ese excedente, por así decirlo, que tenemos? Y mira, ese excedente que, como bien dijo Vicente, puede ser que hoy sea cierto y mañana no. Entonces es un excedente con mucha incertidumbre. Si lo tenemos, vamos a tener como un ingreso que se va a mantener durante determinado tiempo, o es algo que nos va a llegar hoy y mañana no lo vamos a tener. Y así se comporta, desgraciadamente, por lo volátil que es el precio del crudo,
y por las características que tiene este commodity, porque tenemos que verlo de esa manera. Entonces, esos recursos que nos están entrando, que si bien, como dice Vicente, de una u otra manera viene a cerrar la brecha del déficit que está teniendo nuestro presupuesto o la falta de financiamiento, para hablar con propiedad, que tiene el presupuesto ecuatoriano, nos tiene que llevar a nosotros a pensar que sí, y esa parte que va a los municipios por ley, habría que pensar que fuera utilizada, y esto es una idea, Vicente, que quisiera un poco que pudiéramos analizar, y es el hecho de que ese excedente que le va a entrar al municipio sea destinado, digamos, a programas especiales para emprendimientos territoriales, por ejemplo, y que sirva esto de base para que se vaya a la generación de empleo por esta vía. Es decir, que se trate, por tanto, de buscar cómo le damos un uso productivo a estos excedentes que estamos teniendo, y lo que va destinado a las universidades, que vaya destinado a investigación de pertinente en los territorios donde estén enclavadas esas universidades, por ejemplo, para que sea un uso eficiente socialmente hablando, ¿no? Y por otra parte, yo creo que si aumentan nuestros excedentes, debería un porcentaje de esos excedentes que están aumentando destinarse a un fondo especial para el estímulo a la inversión de los emprendimientos y de estos empresarios que tienen que van a ser la solución definitiva al final de cuentas de salir de la crisis, ¿no? Y ha sido así. Y recordemos que el empleo nuestro se genera, más del 70% del empleo en el país lo genera el sector privado de la economía. Entonces, busquemos formas de cómo estimulamos esto para la generación de empleo. Gracias, doctor Márquez. Ramiro Cepeda continúa la entrevista en el panel. Gracias, Javier. Clarito estado, don Vicente Albornoz. Oiga, con usted yo siempre tengo contrapunto y quiero es un poco que yo no soy hombre de economía, pero creo que el sentido común sí lo tengo. Cuando dice que al final de cuentas salimos ganando, yo quiero que me explique lo que yo quiero entender. Hay una cadena de no pagos en el tema bananero que lleva a la fruta que se quedó en Rusia entregada y no pagada, a los barcos que estuvieron en camino y tuvieron o que echar la fruta al mar o rematarla en cualquier puerto, a las frutas que están plantadas en las bananeras y ya no las van a fumigar. Eso va a poder traer la cigatoca porque no tienen que fumigar porque no tienen a quien exportar, los que venden funda, los obreros. Hay una cadena de no pagos, hay una cadena de falta de servicios, va a haber un desempleo, va a haber un pago de no impuestos y no tributos de ese sector. Usted va al mercado y una cubeta de huevos que valía $3 ahora vale $3.40 y le dicen por la guerra. Entonces hay una serie de variables que dentro de la economía el único beneficiado, como lo vengo escuchando al doctor Márquez, son las arcas fiscales. Pero las arcas fiscales, comprobado está que no crean trabajo. Y entonces sí hay una mutilación de herramientas laborales y económicas dentro del sector privado. ¿Cómo hacer un puente Bailey para que algo de este dinero que ingresa llegue de manera directa al sector privado lesionado por la guerra, para que toda esta especulación, una ficticia y otra real, o sea, esta subida de precios, una por especulación y otra por términos reales, se pare? Vicente. A ver, esa es de las preguntas bien difíciles, ¿ah? Qué bueno que usted no es mi profesor porque haría unas preguntas bien difíciles de contestar. A ver, Profesor jodido. no hay varitas mágicas en economía. Aquí yo empecé diciendo, aquí hay golpeados, hay heridos. Y los heridos son en su orden banano, después camarón, después flores. Esos son los heridos de este tema, ¿no? ¿Qué se puede hacer? A ver, lo que a uno le nace así instintivamente es, no, pues saquemos del precio del petróleo, del buen precio del petróleo, plata, y démosles directamente a los productores bananeros
Ya, pero eso suena un poco injusto, porque entonces el rato en que los productores bananeros estén bien, vamos a cobrarles más impuestos. Cuando están mal les damos subsidios y cuando están bien les cobramos más impuestos. No me suena muy lógico, ¿no? Entonces, un plan de ese estilo no lo veo muy viable. Le veo más viable que si es que hay desempleo generado por eso, se pueda sacar algo de recursos para proteger a la gente, ¿no? A proteger a las personas con bonos como el bono solidario, alguna cosa así. No se me ocurre nada más, como que el bono de desarrollo humano, algo así. No se puede hacer puentes, Baileys, en todo en economía porque habría que hacerlos de ida y de vuelta, ¿no? Entonces, próxima vez que el precio del camarón esté alto, les vamos a cobrar un impuesto más alto a los camaroneros, porque ahora les vamos a dar un subsidio porque están con problemas. No lo veo muy viable una cosa así, aunque claro, estoy consciente que para el pobre productor bananero o el pobre productor camaronero esto es un drama y un drama grande. Así que no veo muchos puentes, Baileys. Y me van a disculpar, pero desgraciadamente me tengo que ir porque son las 9:30. Yo le avisé a la radio que tenía que irme, pero solo les quiero dejar con una primicia. Hoy día, en el programa Clarito Está, que se transmite por esta radio Sí, señor. a la 1:30 de la tarde, vamos a topar los dos temas más interesantes del mundo. El primero, la economía. Y el segundo, uno que también le gusta a la gente, que es el fútbol. Ya. Así que si quieren oír un programa de economía, que es lo más importante del mundo, y de fútbol, que es un tema que también le gusta a algunas personas, pueden oírnos aquí en Clarito Está un poquito más tarde. Gracias, Les tengo que Vicente. dejar un abrazo para todos. Nos quedamos con Fidel, por favor. Gracias, Vicente. Chao, López, chao, muy nos amable. vemos. Un abrazo. Fidel, y ahora voy contigo. A mí se me ocurría una cosa, y por favor dime si estoy pensando bien o es equivocado. El gobierno debe de buscar alguna forma de idear cortar la cadena de no pagos producto de las exportaciones realizadas y que no se pueden verificar sus pagos porque Rusia fue bloqueado el sistema bancario internacional. Hay exportaciones dadas y pagos que se pueden haber hecho con cartas de crédito que no se pueden verificar. Primera cosa, eso ayudaría al sector bananero de manera inmediata, a los sectores de flores de manera inmediata. Yo no sé, emitiendo un papel, años plazo, que no regalen la plata, sino que ayuden a tapar el bache para que el bananero o el floricultor no le diga a su productor, sabes que no tengo cómo pagarte porque no me han pagado, el productor no se vaya al que le vende los insumos a decir no te puedo pagar porque no me han pagado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Podemos irnos por ese lado, alguna medida compensatoria? Sí, mira, yo un poco discrepo de Vicente, una pena que se haya ido, porque podríamos haber empezado a hacer unos análisis interesantes acá. Y es en el hecho de que yo no soy partidario de los bonos dadas a las personas. Yo soy partidario de que creemos y busquemos otras soluciones, como por ejemplo, hay 85 millones de dólares de estos productores que no lo pueden cobrar, de lo que está, de esos que tú estás hablando que están en Rusia. Son 85 millones lo que están contabilizados ya y demostrados que no han podido cobrar. Entonces, digamos, yo soy partidario de que se cree a través de la banca de desarrollo y que pudiera, CFN, etcétera, que se dé una línea de crédito prioritaria, digamos, a 30 años plazo, con al 1%, el 2% de interés, y que le permita a estos productores poderse mantener en estos tiempos y reorientar sus exportaciones, específicamente para esa línea, pero que sea una especie de ayuda, pero ayuda donde se tenga que tener resultados, porque, y aquí soy partidario de lo que dicen en economía, buena economía para tiempos difíciles, Duflo y Berger, premios Nobel de Economía del 19, si la memoria no me falla, que ellos plantean que es más dignificante a las personas darles la posibilidad de que solucionen sus problemas vía generación de empleo, vía empleo, que dándole algo, porque no estás dignificando al ser humano cuando le regalas plata.
sino que le estás creando una situación de comodidad donde a la larga se siente hasta mal como ser humano. Entonces, yo soy del criterio que deberíamos buscar opciones como pueden ser préstamos dados por la banca de desarrollo a condiciones muy blandas, porque es preferible resolver la problemática del empleo a que, y con un poco de recursos, que recuperemos eso con un préstamo a 15, 20, 30 años, al 2, 3% de interés, y que a tener que darle a 300,000 personas, por poner un ejemplo, un bono de desarrollo humano durante casi toda una vida, ¿no? Saca cuenta para ver dónde perdemos más. Y entonces yo creo que en ese sentido, desde lo social y desde lo económico, habría que pensar en otras soluciones, y soluciones más por el lado de la reactivación económica y de reorientar los canales de exportación hacia otro lado y dar las facilidades para eso. Ese es mi criterio personal. Sí, Fidel, yo puedo coincidir contigo en lo macro, pero hay temas emergentes, urgentes, ya. Yo hablo de la solución ya. Tú estás hablando casi como que a mediano. No, yo estoy hablando de que la línea de crédito se la den a otra. Ahora, estás hablando de... En estos momentos con la reserva que tenemos, que se destina una parte de la reserva para eso. De lo que está viniendo adicional del petróleo. De lo que está viniendo adicional del petróleo. Que es perfectamente cuantificable, porque los permisos de exportación están y las cartas de crédito están. Exactamente, por ese lado, para que ellos reorienten su exportación. O sea, que puedan, digamos que estos créditos de la banca privada que se han dado a través de las cartas de crédito puedan ser redescontados en una banca pública. Sí, ¿por qué no hacer un canje? Ya, ok, es una salida y es una boya justa y necesaria, porque no hay nada más terrible en el comercio además, que la cadena de no pagos. Sí, pero además no le estoy regalando la plata, después se la voy a cobrar. Sí, es que yo no digo que se la regalen, yo le digo que le den oxígeno, porque no fue producto de una mala gestión que no les paguen, sino de un imponderable. Y eso es muy bien explicable. Y aquí lo que hay es que pensar, no tan bien como algunos de bananeros que decían que el Estado asuma esto. No. Vamos, el Estado te va a ayudar, pero lo tienes que asumir tú. Posición ideal. Eduardo, por favor. Es interesante porque es diferente completamente con lo que querían algunos del clúster de banano en principio. Querían que el Estado les pague. Y tampoco, pues ellos compartieron cuando ganaron su negocio, que fue de su riesgo, y ganaron mucha plata. Y enhorabuena que haya sido así, porque pagaron impuestos, generaron trabajo. Pero sí, pero solo termino, Javier. Es que el Estado les pague, ojo, de los impuestos que el sector bananero, los productores y exportadores, no es más que todos los productores, pagan al Estado. Le pedían al Estado que cojan 5 centavos de esos impuestos y asuman la pérdida que tienen los productores. No es que el Estado iba a sacar plata, es plata de los impuestos de los propios bananeros. Javier, esa es la figura que ellos planteaban. Pero en principio lo que pensaron, te digo porque me lo comentó incluso el presidente en una reunión, es que querían que el Estado lo asuma. Y lo que tú dices, eso es otra cosa. Muy claro. Eso es otra cosa, tú fuiste claro. Igual Fidel Márquez, ¿no? Y lo que dice Ramiro, lo que están proponiendo tampoco es malo. O sea, vamos a apoyarlos con créditos, les vamos a extender y preferencialmente hasta que ustedes arreglen su problema. Cuando puedan cobrar las cartas de crédito, nos pagan. Eso es pensar sabiamente y en toda la cadena que está, porque ahí no solamente el problema es de los bananeros, son los productores medianos y pequeños, los trabajadores y toda la cadena de gente que vive de un producto que es tan importante para el Ecuador, ¿no? Entonces, en eso creo que estamos absolutamente de acuerdo. Yo quiero irme hacia otro lado. Leía y conversé con Fidel telefónicamente ayer o antier del tema. Me parece que Walter Spurrier lo escribió el día domingo y luego José Javier Orellana esta semana que lo entrevistamos también, hablando de la inflación y de que el mundo y que el Ecuador va a estar mucho más caro.
Alberto Quintana decía, Javier, hace como 2 meses, un mes, cuando comenzó la guerra, que uno de los afectados más grandes íbamos a ser, porque Javier Segarra y yo somos grandes comedores de pan, nos gusta el pan, pero con ello el fideo, las pastas, etcétera, porque el trigo, porque Rusia y Ucrania son grandes productores. Entonces, que te suban un poquito a la gente del pan, que es algo muy normal, pero no es una oportunidad también, Fidel, para posicionar otros alimentos que tenemos nosotros, por ejemplo, el verde, que es tan querido y que se utiliza tanto acá en el desayuno, o sea, en bolón, en tigrillo, en majado, en fin, no es esa es la una. Y la otra, una idea que tuvimos aquí en el programa, salió del programa, que era que el gobierno nacional haga un fideicomiso, traiga una gran procesadora, para hacer una procesadora de banano y de verde, ambas, para ayudar a los pequeños productores. En ese fideicomiso comenzaban a entrar después la empresa privada para que no sea estatal, mientras tanto ponían el dinero y luego le pagaban ¿para qué? Para hacer cuestiones como concentrado, en el caso de banano, puré de banano para las compotas, o lo que tenga que hacer. Y en el caso de verde, chifles y cualquiera de esas cosas que se exportan y que tienen mucha fuerza. Entonces, ahí interviene no en el mercado, sino ayudar a los productores medianos y pequeños. Y de esa forma, esto es un tema con un fideicomiso, y en este fideicomiso es estatal y de privado, y luego los privados, los pequeños productores, pueden hacer un tema actuarial de acciones y puede quedar eso en beneficio cuando termine la guerra. Pero el asunto es esa idea, pero el asunto es, Fidel, el mundo va a estar 6 o 7 o 8% más caro con el precio del petróleo y con todo lo que ha subido. Sí puede, sí pudiera. Sí, eso es una realidad, porque además íbamos a tener inflación de costos. ¿Qué significa? Explícale al público lo que es inflación. Inflación de costos significa que cualquier producción que tengamos va a estar influenciada por la transportación, que va a ser más cara. Y eso es costos para cualquier tipo de producción. Vamos a tener, las materias primas van a subir de precio, los combustibles van a subir, la energía va a subir de precio por todas estas características. Si los productos europeos suben de precio por la guerra, que la tienen ahí mismo, cualquier insumo que se traiga desde Europa va a ser más caro, al tener el conflicto y provocar que la transportación y la logística desde el Asia sea más cara, porque además nos tomó esta guerra en la transición y relocalización de muchas industrias que todavía no se han terminado de hacer. Y entonces, en la regionalización que se estaba dando, estaba a mediados de ese proceso de regionalización y de relocalización de industrias hacia las regiones, distintas regiones, y esto va a traer como consecuencia, evidentemente, incremento de precios, no solamente de productos finales, sino también de muchísimas materias primas y de insumos que se tienen en las distintas producciones o distintos servicios. Entonces, eso es lo que se le denominamos en economía inflación de costos. Y además también que vamos a importar inflación, que es el otro elemento. Porque algunos dirán, bueno, no tiene por qué subir. Sí, pero también al consumir insumos y al tener insumos que vienen del exterior, evidentemente que ahí vas a importar también la subida de precios del exterior. Y eso es lo que se llama importación de inflación. De esta forma, Fidel, lo que estamos viendo es que después, no sé, pues no, Alberto, Javier, después de piedras palos, pues no, Sí. nos cayó el COVID, el coletazo del COVID. Antes teníamos una crisis y ahora esta vaina, te digo francamente que es un panorama para recuperar el mundo muy duro. Sí, Eduardo, hermano, mira, y te voy a explicar otra cosa. Acuérdate que al presidente, al negarle la ley de inversiones, le cortaron la viada con que venía en estos procesos, en el proceso de poder generar soluciones como esa que tú estás planteando. Pero entonces tenemos que entrar a analizar si esa solución que tú estás planteando del fideicomiso, que en definitiva es alianza público-privada. Sí, señor. Lo que está planteando es una alianza público-privada. Tendríamos que ver si en las zonas francas, la legislación de zonas francas que existe hoy en día, esas zonas especiales de desarrollo, que está la legislación existente,
nos permite hacer cosas como esa y entonces lograr con lo que existente a través de decreto, que eso sí lo puede hacer el presidente y pudiera ser parte de lo que está diciendo, que va a gobernar con decreto, crear ese tipo de acciones que permitan soluciones puntuales. Entonces, ahora aquí no tenemos que ir a soluciones macros, sino tenemos que ir a soluciones muy puntuales y los que nos permite la legislación existente actualmente para que no se convierta tampoco en un dictador el presidente, sino que con lo existente, ¿qué puede hacer? ¿Hasta dónde puede llegar? Y tener soluciones como esta, por ejemplo, que sí es posible con la legislación actual, aunque le hayan negado la ley de la inversión. De inversiones, claro, que sí, decía yo más temprano, doctor Fidel Márquez, ¿no? Que tiene que ser bien creativo el presidente, su equipo gubernamental, súper que creativos, y por supuesto, sin alejarse, porque jamás vamos a impulsar aquello, de lo que dicta, de lo que reza, de lo que determina la Constitución política de la República, ¿no? Porque no se trata de decir, no, sí, pues él se le va a dar pues un cheque en blanco, ¿no? Es el hecho. Y eso me encanta porque lo refrenda. Sí. Por ejemplo, ayer en Manabí, el presidente hablaba en Puerto Viejo y él decía, estamos buscando, estamos analizando, pero siempre, lo reafirma y está bien que lo haga, siempre dentro del marco de la Constitución. Está bien, porque en eso tiene que ser muy, muy creativo, ¿no? Sí, pero hay otra cuestión que quiero. Hay que decirle también al sector privado que no esperen por el gobierno, sino que propongan esa asociatividad ellos. Ellos la propongan y que el gobierno los apoye. Entonces tenemos que ir a decirle al empresariado ecuatoriano, señores, no se duerman, propongan, díganle al gobierno, tenemos esto, podemos hacer, y le lleven las soluciones al gobierno y tengamos una sociedad proactiva, resiliente y que logremos revertir esta situación. Entonces, busquemos la solución entre todos y si el consenso no nos lo dan los políticos, demos nosotros como sociedad el consenso. Hagámosla a la inversa. Viremos la tortilla, señores, que es lo que tenemos que hacer. Porque ya sabemos que por la asamblea no va a caminar. Entonces, busquemos soluciones desde la sociedad, desde las empresas privadas. Asociémonos y decir, ahora, señor presidente, ayúdanos en esto. ¿Dónde está la zona franca? Aquí, montemos acá esa planta que decía Eduardo. Y vamos en alianza público-privada. ¿Y cuál es el aporte público? En los primeros 5 o 10 años baje los impuestos de esta empresa. Claro. Así de sencillo. Claro. Denle 10 años de secciones tributarias. Sí, perdón, sí, Javier. De hecho, lo que necesitan es un reglamento para el tema de las asociaciones público-privadas. Un reglamento que permita eso, que ahí evitan la asamblea. Necesitas con esto de las zonas francas, que ahora tienen otro nombre, un reglamento también para poder aplicarlo de la zona franca. Ya hay dos cosas. Lo que sí preocupa cuando dice el presidente que voy a gobernar sin asamblea es cuando tenga que firmar acuerdos comerciales. Ahí hay un problema serio. Sí, pero ahí, Javier, es donde la sociedad civil tenemos que ponernos y decir, a ver, a nosotros como país nos interesa ese acuerdo. Y imponemos que se apruebe ese acuerdo. Y entonces ahí sí vamos a la calle todos, a reclamar pacíficamente por eso para el desarrollo del país. Así de sencillo. Si una idea... Gobierne con el pueblo. Fidel, si una idea como esa se me ocurre a mí y a mis compañeros en el programa, una idea sencilla, lo que estás diciendo es verdad, es cuestión de ofrecerla, de decirla, de darle forma, de decir, vamos a hacer esta app con estas dos fábricas. ¿Cuánto nos demoramos? Si lo hacemos rápido, en 60 días, queda allí en la infraestructura y la administración es privada. Eso es una de las torpezas y las imbecilidades de un poco de ortodoxos que no entendían que, independientemente que hay mucha gente que piensa que la ley no pasó y que era para hacer más rico a los ricos. Podía ser en algunas cosas y se podía moderar, pero habían otras cosas que se podían mejorar como estas, pues. Ya era una administración, una concesión, una APP, no es que era de los privados. Perdóname, pues entonces todos sabemos cuál es todo lo que pasa cuando las empresas son estatales, cómo terminan, pues. Y si no, todo es el 90%. Entonces, bueno, en fin. Pero no perdamos de vista algo, lo decía Javier hace un momento, solamente hay que elaborar un reglamento. Claro. Y pongámoslo en perspectiva, porque no hay que crear, no es que nadie tiene que aprobar. A ver, las zonas especiales de desarrollo económico, o sedes por sus siglas, ¿no?
son zonas económicas especiales en Ecuador, es decir, ya existen para asentar nuevas inversiones que gozan de incentivos tributarios, de simplificación de procesos aduaneros y de facilidades para realizar los encadenamientos productivos en cumplimiento de lo que establece la ley. Entonces, ya está eso. Por eso digo, ahí viene la inventiva, la creatividad del presidente. Y por eso yo he tomado con bastante atención lo que dijo en el arranque de todos estos dimes y diretes, lo que pronunciaba el presidente en el último enlace el martes temprano en la mañana, que él decía: voy a tomarme toda esta semana precisamente para analizar a fondo todo esto, lo que ya hay como marco legal, ¿no?, para no depender de que sea el legislativo el que tenga que aprobar. Y como decía el doctor Fidel Márquez, es justamente en base a eso avanzar. Así es, ¿no? Sí, mira, y hay otra cuestión importante acá. Que el presidente debe aprender que no puede mandar esos cuerpos legales con muchas cosas, porque le enturbian. Y una de las cuestiones por una cosa le entorpecen todo. Todo, exactamente. No, una sí, mala claro, interpretación. es una mala interpretación De un concepto le pueden entorpecer todo, que a lo mejor el 90% era bueno y había un 5% regular 3/4 y un 5% que podía desecharse porque era negativo desde la posición de... Entonces, por ese 5% nos acabaron con el 90% bueno. Ok. Con ello, hermano, agradecerte, Fidel Márquez, por tu gentileza y amabilidad de ser parte de este foro, y pues espero verte pronto, querido amigo. Te mandamos un abrazo en nombre de Javier. Sí. La única preocupación del doctor Fidel Márquez en referencia al tema del trigo de Ucrania, ¿sí sabe cuál es? El fin de semana el doctor Fidel Márquez pues siempre degusta ese encebollado con 3 panes riquísimos. Caray. Ahora con la carestía del pan, Claro. dice que está rebajando totalmente, ya no puede pedir 3 panes, acaba de confirmar. No Coma se verde, puede. pues, don Alberto, como señor Segarra. Coma verde, coma chifle. Oiga. No, un buen bolón, un buen tigrillo lo sustituye muy bien. Suficiente. Oiga, solamente algo. Hay alternativas también para lo del pan, porque es rico, claro, porque hay pan con harina de coco, Camote. con harina de trigo, y como decías tú el otro día, la Hay espola... pan de camote, Eduardo. De camote, claro. Y la espola hacía, con Javier Segarra íbamos a comer Claro. saliendo de la universidad. El pan de banano. El de banano, El que pan hacía de la banano. espola, que tú decías el otro día. El BTS, el programa BTS, banano, trigo y soya, que utilizaba la SPOL, ¿no? Que generó muchísimas harinas y todo eso. Ajá. Muy bien, un abrazo. Vamos al corte, Javier. Regresamos con la parte final, enseguida.